Bueno, hola muchachos, ¿cómo están ustedes? Eh, Vamos a empezar a trabajar sobre el caso. Estaba tratando de compartir pantalla para que vean un cachito sobre esto. Esto es fallo CEPIS, abarca y procesos colectivos. Esos serán los tres temas que desarrollaremos. Vamos a ver, dijo un ciego, si entran, van a tener que ser tres videos cortitos o los hacemos en dos. Como ustedes saben, trato de fraccionarlos para que no queden de 1 hora, que se hacen demasiado largos, así lo pueden mirarlo salteadamente, si existe tal palabra. Bueno, a ver, ustedes saben que uno de los temas más controvertidos en el país es siempre el tema de las tarifas. Ya hablaron ustedes sobre el proceso privatizador en la Argentina, que tenía una lógica bastante clásica para los 90, que es que las tarifas se adecuaran o se aproximaran a los costos. Las tarifas en el mundo son caras. Para aquel que ha vivido afuera sabe que no es un tema menor en la economía familiar, que las tarifas llevan entre 10 o 20% de los salarios de la gente de ingresos bajos o medios. Es un tema no menor. Y también existe otra lógica económica que indica que voy a poner el timer para que no se me vaya demasiado tiempo, que acá estamos, que cuando se quiere dar un subsidio, los subsidios se deben dar de manera personal y no general. ¿Qué quiere decir esto? Sí, como pasa en la actualidad, yo doy subsidios de manera amplia, estoy subsidiando a la gente que lo necesita, pero estoy subsidiando a la gente que no necesita. Vayamos a la lógica de los 90. En la lógica de los 90, primer punto sustancial, se rompe con el tradicional concepto de que el servicio público es monopólico en toda esa estructura. Una de las clásicas definiciones de monopolio natural es la del servicio público. ¿Por qué? Porque no es económicamente efectivo tener un caño de gas al lado de otro caño de gas de diferentes empresas, no es razonable. Lo mismo las distribuciones de electricidad o de agua. Ahora bien, los ingleses en la década del 90 pensaron, bueno, es razonable tener un servicio público totalmente monopólico cuando, en primer término, hay sectores que no son monopólicos, porque entiendo el caño que transporta el gas, entiendo los caños que transportan y distribuyen el gas dentro de las ciudades, pero la producción del gas, ¿es monopólica? No. ¿Por qué? Porque hay varias empresas petroleras que al extraer el petróleo extraen gas y pueden inyectar gas al sistema. Lo mismo pasa con la energía eléctrica. La energía eléctrica puede venir de varias fases, de varias vías, digamos, la hidroeléctrica, la termoeléctrica, la solar, la eólica. Entonces, bueno, todas se pueden subir a esa red, estar en competencia y pueden ser prestar el servicio en forma no monopólica. Así como hay varios proveedores de nafta o de combustible, puede haber también varios proveedores de este tipo de combustible. ¿Cómo se lo transporta? Son dos mangos aparte. A tal punto llega esta revolución que inician los ingleses en los 90, que después se desparraman por todo el mundo y llega también a la Argentina, que hoy en Inglaterra, si ustedes quieren, pueden también comprar a diferentes proveedores de agua. ¿Por qué? La misma lógica. El agua se puede inyectar a un sistema desde diversas fuentes. En ese extremo de producción de agua, de generación de electricidad o de inyección de gas a la red, el sistema no es monopólico. Entonces, primer punto, yo puedo comprar desde mi casa en Londres
a diferentes proveedores de agua. Eso se origina en un lago en Escocia. Entonces, bueno, primer punto, puede haber varios proveedores y yo le compro a uno. Y segundo, lo que hicieron es tratar de llevar competencia a los otros sectores que son monopólicos. En el transporte de gas, de electricidad o de agua, esos caños que no tiene mucho sentido poner un caño al lado del otro, esos sí son explotados monopólicamente como una empresa en Argentina, Transportadora de Gas del Sur o Transener. Lo que hace la autoridad regulatoria, los entes reguladores, es fijan ese valor de acceso a esa red. Y por otro lado, lo mismo pasa con la distribución. Es monopólica, pero también se fija un canon para acceder a esa red. Entonces, como ven ustedes, puede integrarse eso, y yo desde mi casa puedo comprar a diferentes proveedores que les compro el precio del bien que le estoy comprando, el gas, la electricidad o el agua, y más los precios regulados del transporte por los grandes gasoductos o caños que llevan el agua, o los grandes proveedores de electricidad, esas torres gigantescas, y después la distribución, cuando eso se baja a una ciudad, entra a las puertas de esa ciudad y después recorre hasta la última milla, hasta la puerta de mi casa. Entonces, esta es la lógica. Y también la lógica de dividirlo en tres permite que se vayan controlando recíprocamente estas empresas. Ningún proveedor puede ser propietario ni del transporte ni de la distribución, y así sucesivamente. ¿Por qué? Para que se controlen entre ellos y disminuyan así la carga regulatoria. Dentro de esta lógica fue como si privatización argentina, y debo reconocer, por más que sea políticamente incorrecto, que la privatización de los 90 fue exitosa en el sentido que se amplió muchísimo la red, se amplió muchísimo la capacidad técnica de cada uno de los servicios públicos privatizados, y del servicio público de gas y electricidad, allí se realizaron por ley, no hubo sospechas ni acusaciones de corrupción de ninguna naturaleza, y se las consideró que eran económicamente eficientes. ¿Cómo fue evolucionando esto? Bueno, luego vinieron los problemas vinculados a la crisis del año 2001, y se empezaron a subsidiar fuertemente la gran mayoría de los servicios públicos, los transportes y los servicios públicos domiciliarios. Y el problema, sobre todo para nosotros que somos del interior, es que no se subsidiaron todo de manera pareja. Generalmente los mayores subsidios fueron para el área metropolitana, tanto transporte como en servicio de gas y electricidad. Si vemos al actual ministro de Economía de la Nación, el ministro de Economía dice que no hay subsidio más injusto que el subsidio indiscriminado de tarifa de servicio público. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido subsidiar el servicio domiciliario, el servicio público domiciliario a Malita Lacroze de Fortabañ y a Susana Jiménez, que viven en Barrio Parque en mansiones de $1 millón. Los subsidios debieran ser dados a las personas, aquel que cobra la asignación universal, aquel que tiene la jubilación, que es un jubilado, bueno, allí sí yo le debiera dar, y a eso debería atenderse, y eso es moral, social y económicamente mucho más eficiente que los subsidios de carácter general, y hay una gran discusión política en relación a este tema. ¿Qué pasó cuando asumió el gobierno de Macri? El gobierno de Macri dijo, debemos volver a la lógica de que las tarifas deben representar los costos de explotación, debemos combatir el atraso tarifario. El atraso tarifario implicaba que era el Estado el que tenía que venir a poner la diferencia entre lo que costaba producir la electricidad, el gas o el agua, y eso salía de renta general, es decir, se cobraban impuestos para pagar estos servicios. Y allí fue lo que empezó a ser un aumento brutal de las tarifas de miles %. Entonces en el año 2016 a mí me tocó participar en alguna de esas reuniones en el área de la Secretaría de Energía, por entonces a cargo de un tal Aranguren, en donde Aranguren decía con mucha frialdad, bueno, yo tengo que completar este Excel, tengo que llenar
los números que me dicen Excel, por lo tanto tengo que aumentar a fin de cubrir los costos. Así se le plantearon dos cosas, que si bien había una tarifa social, esa tarifa social, al no haber sido debatida y discutida, no podía ser implementada, porque, por ejemplo, lo que le decían los intendentes a quienes yo acompañé esa reunión era, señores, señor Aranguren, ingeniero, y se lo decían también, no solo gobernadores peronistas, sino también gobernadores del PRO, intendentes del PRO, perdón, y no intendentes peronistas y del PRO, los dos le decían lo mismo. Miren, un club de barrio, la señora, digamos, la luz con la que juegan al fútbol los pibes, no está a nombre de una asociación civil formalmente constituida, está a nombre de la señora que tiene esa vocación de prestar su casa o detrás del baldío que está detrás de la casa donde se desarrolla ese club de fútbol y están este club enganchado de la electricidad de su propio medidor. Por lo tanto, esto no va a poder estar contemplado. Bueno, y el otro punto que se le dijo, ¿por qué no debatimos esto en una audiencia pública? Aranguren dijo, mire, la audiencia pública no hace falta porque ya se rompió la lógica anterior. ¿Cuál era la lógica anterior? Bueno, como los aumentos se tenían que dar vinculados a los costos de producción del gas, de la electricidad, que estaban vinculados a tarifas a precios que se pactaban libremente en el mercado, y que también tenían que tener un componente de tarifa por el transporte y la distribución, bueno, esto debía ser discutido. Lo que decía Aranguren es, ahora, desde hace mucho tiempo, ya el mercado no interviene en la fijación de esas tarifas. Por lo tanto, lo puede hacer el Estado directamente. Y por otro lado, decía, en el año 2005 se establecieron en una audiencia pública cuáles serían las bases de esta fijación, por ejemplo, del valor del gas en boca de pozo. Por lo tanto, se pueden utilizar. Estamos hablando del año 2016. Palen, les decían los intendentes Aranguren, esta discusión que se dio hace 10 años para justificar no hacer una audiencia pública ahora. Aranguren volvió a mostrar su planilla Excel y dijo, yo tengo que cumplir con esto, así que no voy a hacer una audiencia pública. Bueno, obviamente se multiplicaron las demandas para lograr el control de estas tarifas. Varios actores se juntaron con quien promovió una de estas demandas, que es el Centro de Estudio para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, y otros. Los otros había una gran cantidad de actores de naturaleza política y también afectados directamente por el aumento tarifario, que cuestionaron de manera muy inteligente, y verán ustedes ahora cómo esto se enanca con nuestro estudio sobre las cuestiones vinculadas a discrecionalidad y control de discrecionalidad de la administración. Dicen, mire, como también charlamos en algún momento, siempre uno tiene que darle la idea al juez sobre la injusticia que se está cometiendo en términos generales, más allá que el juez no se va a meter en temas estrictamente tarifarios sobre cuestiones de mérito, oportunidad y conveniencia. Aquí, CEPIS, que está dirigida por algunos administrativistas que sabían muy bien lo que estaban haciendo cuando hicieron una demanda, le dicen, miren, tenemos una catástrofe que está produciendo por un aumento de no sé cuánto 1000% en las tarifas de gas. No se ha hecho, o sea, le plantean el problema de fondo, si bien no discuten ese tema. Así como en el caso Sarlenga, de que hablamos la otra vez, uno le dice, mire, Sarlenga es un genio, los otros son unos burros, pero no le pide en definitiva al juez, a la Corte en aquel caso, que se defina en relación a ese tema, porque no tiene que hacerlo, pero le plantea cuál es lo que está detrás de la cuestión formal. Entonces le dice ese tema profundo que se está planteando y lo relata muy bien y está así relatado en la sentencia. Y luego de esa discusión, de ese planteamiento general del problema, le dice, yo vengo a representar a una clase que está vinculada a un tema de los que sí usted puede controlar, que es el tema procedimiento. Volvemos a lo mismo. Cuestiones
regladas o porciones regladas de los actos discrecionales. La fijación de la tarifa en sí, por parte de la administración, es una típica actividad discrecional. Ahora, el procedimiento para la fijación de la tarifa es claramente una actividad reglada. Cepis que dice, bueno, yo me meto por vía de una acción de clase. Acción de clase que está regulada, y lo vamos a ver después, en una acordada de la propia Corte ante la falta de definición legislativa sobre el tema. Entonces dice, esto está encuadrado como una acción de clase y yo, cumpliendo esa obligación que me pide la acordada de la Corte, la defino a la clase. Y digo, vengo representando a todo aquel usuario del servicio de gas que no pudo asistir a una audiencia pública que se realizara antes del aumento tarifario. Eligió muy bien las palabras, que dice que sus intereses sean representados con carácter previo al aumento tarifario. Fíjense que no habla de audiencia pública como único modo de participación y lo define específicamente qué es lo que quiere. Yo soy usuario y estoy representando a todos los usuarios que no pudieron ser oídos antes de que se aumentara el gas. ¿Cuál es la base de esto? Bueno, el artículo 45 42 de la Constitución Nacional, que habla del derecho del usuario a participar y a ser oído de manera oportuna. Entonces, lo define de esta manera. ¿Qué hace el fallo? Bueno, el fallo reflota lo que ustedes han escuchado una y 800 veces sobre el fallo Alavi. Dice, las asociaciones de usuarios y consumidores están legitimadas para iniciar acciones colectivas. Recuerden la legitimación que da el artículo 42 de la Constitución. Incluso de aquello de naturaleza patrimonial, y es como lo define Alavi, intereses individuales homogéneos. Es una medida que produce efectos colectivos, pero la afectación es al patrimonio individual de una de las personas. Y son homogéneos, ¿por qué? Porque a todos nos produce la misma afectación. Entonces, yo demuestro el perjuicio, puedo estar. También tiene que demostrar otra cosa, que es el hecho único. Acá, ¿cuál es el hecho único? Piensen un segundo. La decisión de aumentar la tarifa. Bien, ese es el precio. Y el tercero es que la pretensión esté concentrada en los efectos comunes para toda la clase involucrada, son los efectos comunes, que es el aumento tarifario, esto de hecho único y efectos comunes. Y la última es que de no reconocerse la legitimación procesal, podría comprometerse seriamente el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir. No es solamente la existencia de intereses individuales homogéneos, no es la existencia de un hecho único que produce efectos comunes, sino también que se produzca un daño de tal entidad que me afecta a mí y que me afecta de tal manera que yo, como integrante de ese colectivo, no me resulta razonable litigar de manera individual. ¿Por qué remarca esto? Dice, respecto de los usuarios no residenciales, no los residenciales, sino los no residenciales, no se ha demostrado ni resulta de manera evidente que el ejercicio individual de la acción no aparezca plenamente posible en atención a la entidad de las cuestiones planteadas. Porque no es solamente que existan todos estos datos, sino que el hecho de que yo vaya a la justicia me implica prácticamente una privación de justicia. A ver, piensen ustedes, ¿cuánto le representa a ustedes en un departamento de los que viven ustedes o en su casa la tarifa de gas? Bueno, ahora no porque está muy baja, pero supóngase en aquel entonces. Le podría representar a valor de ahora ¿cómo sería? 3, 4, 5 mil, 6 mil pesos en la época de invierno por bimestre. ¿Ustedes le aconsejarían a una persona que haga una acción judicial que va a durar años, que contrate un abogado para un monto patrimonialmente tan poco significativo? Si bien para ustedes es significativo, para ustedes o para una familia tipo de la Argentina esto es significativo, no lo es tanto como para hacer una acción judicial independiente. ¿Qué es lo que dice la Corte? Para los usuarios residenciales, esto sí implica
esta privación de justicia porque yo no voy a ver un abogado. Pero yo no demostré, mejor dicho, CEPIS no demostró que el ejercicio individual de la acción, es decir, que cada uno reclame por su propia factura de gas en los sectores comerciales e industriales, implique una privación de justicia. Por lo tanto, limita la clase únicamente a los usuarios residenciales. Luego vamos a ver si esto es razonable o no. Es decir, era el mismo acto que fijaba las tarifas, eran las mismas consecuencias comunes, eran intereses totalmente homogéneos. Ahora bien, dice, por más que yo reconozco, como voy a reconocer después, que esto es una cuestión ilegal, no puedo extender los efectos de esta clase a los usuarios comerciales o industriales. ¿Por qué? Porque no me probaron o yo no tengo la certeza absoluta de que ellos no podrían reclamar por su propia factura en un juicio individual y esto no implicaría una privación de justicia. Tema discutible, como vamos a ver adelante. Luego dice, en materia tarifaria, no es simplemente la participación, quiere decir participar antes de que se tome la decisión, no una vez que la tarifa ya está establecida. Ahí estamos. Dice, es imperativo constitucional garantizar la participación en las instancias públicas antes de el aumento del precio del servicio. Y la ley regulatoria del marco tarifario del gas, la 24064, si mal no recuerdo, establece que la forma de realizar esta participación es por medio de una audiencia pública. Pero miren que la Corte, sin necesidad de decirlo, porque se remite a la regulación específica del marco regulatorio del gas, la Corte dice, más allá de esta regulación específica, yo lo que quiero dejar en claro que no es simplemente, o únicamente, perdón, que la participación se puede dar por la audiencia pública. Puede haber cualquier otro, puede ser un procedimiento de consulta. Si ustedes me dicen, para mí, más allá que la audiencia pública, me gustan mucho más otros medios de participación, como la participación de manera electrónica. Se llama que puede ser tanto para la participación en la confección de normas como en la aplicación de temas tarifarios. ¿Por qué? A mí me ha tocado participar en varias audiencias públicas, en donde en general son bastante aburridas, todo el mundo habla, nadie se escucha, etcétera, etcétera, se hacen en un teatro y qué sé yo. ¿Y saben cuál es el único momento interesante de la audiencia pública? Donde se prenden las cámaras. Cuando vienen las cámaras empieza todo el mundo a decir mala palabra, a tirarle agua al que habla, a insultar a las empresas. Eso aporta poco al debate. Entonces, ya en el mundo en general se ha mitigado mucho el tema de participación en audiencias públicas orales en sí, sobre todo cuando se debaten temas técnicos, cuánto tiene que ser un precio de una tarifa. Entonces, se hacen presentaciones, por cualquier interesado puede participar, esas presentaciones pueden ser rebatidas por los otros participantes, los otros interesados, ya sean las empresas u otros usuarios, y luego se toma la decisión. Entonces, la Corte se esmera en reiterar de que no es la única forma de participar la de la audiencia pública. Sigamos presentando. Bueno, dice que la Secretaría de Energía, bueno, esto es un poco lo que hablaba antes. Aquí no hay el libre mercado el que fija la demanda, sino que es la Secretaría de Energía la que fija los precios del gas natural. Por lo tanto, siendo una decisión pública, es razonable que los interesados puedan participar. El argumento que se utilizaba antes era, para esto no hace falta porque no es una tarifa regulada la de acceso al sistema.
es un precio que lo fija el mercado por la libre demanda. No, ahora no, lo fija el propio Estado a partir del año 2004 y de allí en más es el Estado el que dice cuánto hay que pagarle a cada uno de los productores. Por lo tanto, el pedido de participación en audiencia pública era totalmente razonable y rebate de esta manera los argumentos de la Secretaría del Ministerio de Energía en aquel entonces. Y también dice que la alusión que se hace en la defensa del Estado a aquella audiencia pública del año 2005 es poco menos que insostenible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 2016, han corrido agua bajo el puente y hay millones de cosas. Entonces, el hecho que en el año 2005 se haya autorizado a que por decreto se actualizaran las tarifas no quiere decir que las mismas conclusiones puedan ser aplicables a 11 años más tarde, en el año 2016, cuando se estaba analizando este tema. El otro punto dice, bueno, si bien yo anulo las tarifas, a aquellos que han sido beneficiados por la tarifa social de algún nuevo régimen no los puedo perjudicar por el principio de progresividad, etcétera, etcétera. Por eso es que a ellos no los toco. Anulo todo el sistema, salvo aquellos que hayan sido beneficiados por la tarifa social, a quienes no, por su condición de vulnerabilidad, no los quiero perjudicar. Hasta acá, los efectos de la sentencia. La discusión vinculada exclusivamente al tema tarifario. Una sentencia normal hubiera terminado aquí. Ahora, ¿qué hace la Corte? Una cosa rara, diría alguien. Rara, rara, rara. Dice, miren, siendo que las tarifas tienen un tema tan trascendente dentro de la economía de los argentinos, voy a dar las pautas básicas que deben regir las atribuciones de los poderes públicos en materia tarifaria. ¿Cómo? O sea, no es resuelvo el caso, que ya lo resolvió, dijo, la audiencia pública da algunos principios, por lo tanto, anulo. Sino que le voy a decir al resto de los poderes cómo se tiene que fijar una política tarifaria. Pensemos un cachito. ¿Cómo se fijan, mejor dicho, fija las pautas básicas que rigen las atribuciones de los poderes públicos en esta materia? Te advierto, diría el paisano, de cómo tenés que modificar un sistema tarifario. ¿Cómo la Corte da consejo de lo que va a pasar en el futuro? ¿Cómo establece determinadas pautas para lo que tienen que hacer el resto de los poderes públicos? ¿Cuándo se convirtió el Poder Judicial en un ente que aconseja o que fija predeterminadamente las pautas de interpretación de un aumento tarifario que aún no se ha dado? La verdad, rarísimo, rarísimo esto que hizo la Corte en CEPIS. Fíjense, dice, desde antiguo la Corte reconoció que está en el poder administrador, chocolate por la noticia, dice, pero el tribunal estima necesario fijar los criterios rectores para la razonabilidad de la tarifa adoptarse con respecto a los servicios públicos esenciales, con la expectativa de que sean asumidos en el futuro para casos similares. ¿Cómo la Corte va a dar consejo a futuro? Corresponde a dichos efectos recordar que las actividades o servicios esenciales son aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables para el conjunto de los ciudadanos y que debe asegurarse su prestación. Por eso le impone al Estado una especial prudencia a la hora de fijar las tarifas. Y fíjense, aquí establece los principios. A fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad. Es decir, tiene que haber una relación directa y sustancial entre los medios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios y a resguardar la seguridad jurídica. Miren, todo le dedica 15 hojas la Corte a decir cómo tiene que ser un futuro control tarifario. Y dice, conforme la Constitución Nacional, que consagra la protección, el derecho a la protección de los intereses económicos de los consumidores,
dice que tiene que aplicarse el criterio de gradualidad, que es una aplicación concreta del principio de razonabilidad. ¿Saben ustedes razonabilidad? ¿Cuál es? Piénsenlo un cachito, porque esto siempre es pregunta en examen de parcial o oral. ¿Cuál es el criterio jurídico de razonabilidad? Adecuación de medios afines. Una aplicación del principio de medios y afines y de la razonabilidad según la Corte es el criterio de gradualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay que recuperar un retraso, no se lo puede hacer todo de un saque, que tiene que haber previsibilidad de los usuarios dentro de la programación económica, individual o familiar. Entonces, no puede hacerse de un saque, tiene que ser gradual. El otro punto, primera vez que la Corte utiliza este concepto de confiscatoriedad en relación a tarifas. Dice, las tarifas no deben ser confiscatorias, que no detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva a los ingresos del grupo familiar. Dice, ¿qué me pregunto yo? Entonces, ¿cómo tienen que ser las tarifas? Si no tienen que ser confiscatorias en relación a los ingresos de cada uno de los usuarios. Es ser gradual y proporcional a lo que cobra cada uno de los usuarios. Complicado, ¿no? Pero bueno, la primera vez que utiliza el criterio de confiscatoriedad en relación a las tarifas la Corte. Y la otra, se pone en consideraciones un poco que la exceden totalmente, porque dice, bueno, que si yo aumento mucho, voy a cobrar poco y en definitiva voy a afectar la calidad del servicio. Nada, es una intuición que tiene la Corte, pero sin ningún fundamento demasiado concreto. Y después dice que en este concepto de las tarifas está involucrado el derecho a la vivienda, porque dentro del derecho a la vivienda adecuado, que es el que dice la Constitución, el que consagra la Constitución, está la posibilidad de disfrutar de los servicios públicos esenciales, agua potable, energía y alumbrado. Por lo tanto, esto integra el concepto de vivienda y también tiene que ser protegido por cualquier posibilidad de control tarifario. Finalmente, recuerda la aplicación del reglamento de actuación en procesos colectivos que vamos a ver después. ¿Y esto por qué? Porque habían proliferado a lo largo de toda la Argentina en el año 2016 para impugnar este sistema gran cantidad de demandas. Y lo que trata de hacer esta acordada es evitar los pronunciamientos contradictorios, evitar que haya multiplicidad de acciones en diferentes fueros en todos los tribunales federales de la República Argentina. Por lo tanto, dictó dos acordadas, una del año 2014 y la otra del 2016, en la cual establecen el procedimiento colectivo y reta directamente, con lenguaje muy duro, a los magistrados que no han empleado esta acordada, que implica básicamente, pues lo vamos a ver, notificar al registro de procesos colectivos cuál fue el que se inició y eventualmente desprenderse del expediente para mandarle al que primero previno, que esa es la expresión que utiliza la norma, que es el que primero intervino. Y finalmente dice, para representar los intereses colectivos, que hoy lo tenemos representados por una ONG y otras personas, está la institución del Defensor del Pueblo. Defensor del Pueblo que desde el año 2000, hace 12 años, que está vacante. Creo que el último estuvo en el año 2009, es cuando se terminó el mandato del segundo Defensor del Pueblo. El primero fue Mayorano, el segundo fue Mondino, y hace 11 o 12 años que estamos sin Defensor del Pueblo. Proceso complicado, en un ambiente político complicado como el nuestro, en donde se necesitan 2/3 de cada una de las cámaras para su designación. Hay una comisión bicameral que debe proponer al Pleno del Congreso la designación, y no hay acuerdo, y no hay acuerdo, y no hay acuerdo. Y por lo tanto, hace
tantos años que no tenemos defensor del pueblo y la Corte se encarga de recordarle al Congreso que tiene que avanzar con esta otra herramienta que establece la reforma constitucional de 1994 para la defensa de los intereses colectivos. Como vemos, EPIS trata un montón de cosas y por lo tanto es súper importante que lo tengamos presente. Y como reflexión final es, bueno, la Corte es la Corte y dice lo que quiere. Aquí me sale alguna mala palabra, pero digamos, ha establecido una serie de pautas raras en cuanto a la limitación de la clase, lo vamos a ver más adelante, ya llevamos media hora, así que vamos a cortar acá y continuamos con el análisis de CEPIS, abarca y procesos colectivos en el video que sigue. Pero nada, primero, limita de esta manera, de manera irrazonable, la clase, porque aquí nada costaba en resolver el tema para todos los usuarios y decir que hay que probar que no le ocasiona un perjuicio al usuario comercial o industrial y que sí le ocasiona un perjuicio a un usuario residencial. Imagínense la misma idea. Susana Jiménez, millonaria. No, ella si quisiera puede ir, tiene plata como para ir a un abogado y debe pagar una tarifa de luz y de gas exorbitante porque tiene una mansión. Ahora, es razonable que se le dé esta posibilidad de recurrir a un proceso colectivo a cualquiera de nosotros, cualquiera de clase media o baja. Ahora, la tarifa comercial, ¿por qué no lo puede discutir? El almacenero imagínense el almacenero de su barrio. ¿A usted le parece que ese almacenero que debiera pagar tarifa comercial tiene los fondos suficientes y la capacidad técnica y económica para ir a contratar a un abogado para que le discuta su tarifa en un juicio individual? Bueno, nada, opinable. Primer punto central de que la Corte dice lo que quiere, porque la Corte. Y el segundo es la Corte dando consejos de cómo tiene que ser una futura política tarifaria. La verdad, muy raro. Bueno, continuamos con el análisis de CEPIS en el segundo capítulo de este tema de control tarifario.